30.000 años. El invencible emperador Hao Tian, porque codiciaba a las mujeres, finalmente murió de debilidad. Li Changshan, discípulo de la secta de la espada espiritual. Hace 2700 años, en el final de la tribulación del venerable demonio Qie, no pudo soportarlo y murió de repente. Si uno desea ascender, uno solo debe vivir recluido en la montaña Xiegui, permanecer inmóvil, estable como un perro viejo. Si te mueves, prioriza correr primero como señal de respeto. Montaña Xiegui. Mientras supere la tribulación del rayo, Lin Kaiyao, el patriarca de la familia Lin en Nanzhou. podré alcanzar el pico supremo, y ya no temeré a ese viejo demonio. Esta es la montaña Xiegui, desolada e inhabitada. Elegir este lugar para trascender la tribulación asegura absolutamente que no ocurrirán errores. No es bueno. Alguien ha invadido la montaña Xiegui. Ki de espada. Barrera del dragón rodante. Secta de la espada espiritual. Inmortal Taishan, líder de la secta de la espada espiritual. Maestro, el hermano menor es muy cauteloso. Una niña con solo 200 años de cultivo. El hermano menor inició de inmediato su movimiento final. Las 100.000 grandes montañas fueron destruidas por completo, incluso nuestra. A 3.000 li, la secta de la espada espiritual tembló. ¿Qué sabes tú? El hermano menor llama a esto eliminar problemas futuros para siempre. ¿Quién se atreve a invadir la montaña Xiegui? Habla. ¿Cuál es tu propósito al venir aquí? Soy el viejo ancestro de la familia Lin en Nanzhou. Me perdí mientras trascendía la tribulación del rayo, y entré por error en la montaña Xiegui. No tengo otras intenciones. Esta persona parece completamente ordinaria. Podría no ser un experto. Señor. ¿Qué vas a hacer? Maestro, límpiate la baba. Mis disculpas. Fui un poco duro. Eres un desvergonzado. Lanzaste un ataque furtivo. Soy una persona que valora la razón por encima de todo. Ya que no puedes declarar claramente tu propósito, entonces solo puedo investigar a fondo yo mismo, antes de dejarte ir. The film was translated and narrated by M Media. Rechazar la belleza femenina. Empieza conmigo. Li Changsheng, sal de aquí. Yiren, tu prometido vive en este lugar remoto y abandonado por Dios. Chen Xuanbi, joven maestro de la familia Chen en Nanzhou. No sé qué estaba pensando mi abuelo, en aquel entonces. Lin Yiren, un descendiente de la familia Lin en Nanzhou. Un campesino como Li Changsheng. Pene de rueda dorada. ¿Cómo podría ser digno de mí? Cariño, no te preocupes. Mientras rompas el compromiso, inmediatamente me casaré contigo apropiadamente. Si nuestras familias Lin y Chen se casan entre sí, no dominaremos Nanzhou. Ahora que el viejo ancestro enfrentó la tribulación de vida o muerte, ha estado desaparecida mucho tiempo. La familia Lin está sin líder. Si puedo casarme con el joven maestro Chen, la familia Lin seguirá mi liderazgo en el futuro. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Soy la hija amada de la familia Lin en Nanzhou. He venido a la montaña Xieyue para romper el compromiso contigo. Romper el compromiso. Carta de ruptura del compromiso. Li Changsheng, he prometido en secreto amor eterno al joven maestro Chen. ¿Sabes cuál es el estatus del joven maestro Chen? De hecho, posees la rara raíz espiritual de espada. Una semilla de espada innata. Impudencia. ¿Cómo te atreves a insultar al joven maestro Chen? Mi familia Chen
Es la familia más importante de Nanchou. Te aconsejo que te arrodilles obedientemente. Firma el documento de anulación. Si es así, todavía puedo dejarte libre. Si quieres anular el compromiso, anúlalo. Las confidentes femeninas son todas fuentes de desastre. Nunca tuve la intención de llevar a cabo este matrimonio. Acabo de aceptar a una y aquí viene otra. Nadie puede retrasar mi camino de cultivo. Li Changsheng. ¿Te atreves a insultarme? Ancestro. ¿De verdad te atreves a codiciar la belleza del ancestro, colgando la pintura erótica del ancestro y fantaseando? Lujuria audaz. Li Changsheng, estás buscando la muerte. Viejo ancestro, ¿Sabes quién es el ancestro de la familia Lin? Esa es de Nanchou, una de las expertas más importantes. Ella ha vivido durante 200 años, a un paso de alcanzar el Dao y la inmortalidad. Es ella alguien a quien puedes codiciar. 200 años. Eso no la convertiría en una anciana. La ancestro cultiva una habilidad divina, manteniendo la eterna juventud. Albergas intenciones malvadas, con la intención de profanar el cuerpo sagrado del ancestro. Tu corazón merece la muerte. ¿Podría ella hacerme albergar intenciones perversas? ¿Qué más excusas tienes? La ancestro en esta pintura ni siquiera lleva ropa, exhibiéndose seductoramente. Esto es suficiente para probar tu intención malvada. Guardias, destruyan esta sala daoísta por mí. Otra mujer loca. Bien, considérenme desafortunado. La paciencia trae paz. Desprisa, pasen por alto esto y váyanse. Malentendido. Tan explícito y encantador, exhibido ante todos. Es de hecho indecente. ¿Qué tal esto? Le pondré ropa. Esto es. Una vestidura de arma de grado inmortal. Invulnerable espadas. Lanzas, agua y fuego. Con un tesoro supremo así. Una mera tribulación celestial no es nada de qué preocuparse. Detente, ladrón lascivo. The film was translated and ¿Qué más quieren? narrated by M. No le Media. acabo de poner ropa. Justo delante de nosotros, profanando el retrato del ancestro. De verdad que no sabes valorar tu vida. Cielos. ¿Cómo podría un descendiente de mi familia Lin poseer una persona tan miope? De acuerdo, todos ustedes. ¿Qué quieren exactamente? Se atreven a calumniar mi noble carácter. Tengan cuidado o los demandaré por difamación. Un sapo que codicia la carne de cisne, profanando la pintura erótica del ancestro. ¿Y crees que estás justificado? Guardias, presente. Alto. No ataquen. No puedo simplemente admitir la derrota. Estoy dispuesto a hacer regalos generosos. Convirtamos un gran problema en uno pequeño y luego en nada. Menos problemas es mejor que más problemas. No puedo seguir los pasos del viejo Buda Baime. Comparado con la ascensión, todo lo demás es trivial. Esta es una píldora nutridora del espíritu. Fue refinada usando 81 tipos de ingredientes medicinales refinados. Templada durante 49 días. Para producir solo una píldora, puede cambiar el talento innato de uno y aumentar el nivel de cultivo. Ofrezco este regalo con buenas intenciones. ¿Qué estás haciendo? Li Changsheng, nos estás tomando por tontos. Cuán milagrosa es la píldora nutridora del espíritu. Tan pronto como se sepa la noticia, las familias aristocráticas en Nanchou caerán una tras otra, arriesgando sus vidas para apoderarse de ella. Un charlatán como tú. Temo que ni siquiera tienes la calificación para siquiera echar un vistazo a una píldora nutridora del espíritu. Exacto. Yo, una vez tuve la fortuna de recoger los restos de una píldora nutridora del espíritu. Era solo del tamaño de un simple gránulo. Su poder medicinal me permitió subir 4 rangos seguidos. Si esta fuera una píldora nutridora del espíritu genuina, su poder medicinal sería suficiente para destruir por completo a un mortal común como tú, aplastando tus huesos y esparciendo tus cenizas. Jugar trucos tan insignificantes no puede engañarnos. Arrodíllate y ríndete inmediatamente. Haz una postración 3 veces en voz alta, y quizás te perdone la vida. Todo sin cerebro. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada. Esta es verdaderamente la píldora nutridora del espíritu que yo refiné personalmente. No eres una semilla de espada innata. Si solo das un bocado, solo un bocado, comprenderás la intención de espada del cielo y la tierra, y te convertirás en el mejor espadachín bajo el cielo. Aún te atreves a hablar imprudentemente. Creo que realmente deseas morir. Guardias, presente. Espera. Esto es la convergencia de la energía espiritual del cielo y la tierra. Gracias, maestro, por concederme la medicina, permitiéndome tomar forma humana. Chica gato, la gata que comió la píldora inmortal.
Aún puedes levantarte, qué lindo. Vamos, te conseguiré algo delicioso. ¿Qué? ¿Qué? Podría ser real esa píldora nutridora del espíritu. Hace mucho que te dije que es real. Originalmente tenía la intención de darte una gran oportunidad, pero algunas personas miran a los demás con ojos de perro o... Tú. Suficiente. La conmoción ha terminado, porque sigues merodeando en mi casa. Exacto. No interrumpas mi cultivo dual con mi maestro. Si puedo cultivar con el maestro solo por 5 minutos, puedo ganar 300 años de longevidad. Si no te vas ahora, no me culpes por actuar. De acuerdo. El Jianghu no se trata de pelear y matar. Se trata de relaciones humanas y etiqueta social. Además, toda esta lucha y matanza, qué pérdida de tiempo. Todos, no dejen que los engañe. La píldora nutridora del espíritu es extremadamente rara. No hay absolutamente ninguna manera de que él la saque. Y no la dé. En cuanto a esta supuesta chica gato, ella debe ser una cómplice que ocultó de antemano. Cómplice. ¿Cómo te atreves a intentar emboscarme? Debes tener paranoia persecutoria. ¿Qué sigues intentando argumentar? Estás intentando engañarnos de nuevo. Si el ancestro no hubiera alcanzado un cuello de botella en su cultivación, desapareció durante la tribulación del trueno. De lo contrario, ella misma te quitaría la vida hoy. Desapareció durante la tribulación. Así que esa chica realmente tropezó con la montaña Yeyue por error y no tenía intención de hacerme daño. Ofendiste al ancestro. Insubordinación. ¿Por qué no has entregado rápidamente el retrato? De lo contrario, hoy, ciertamente me aseguraré de tu muerte. Malentendido. Confundí a tu vieja ancestro con el villano que intentaba hacerme daño. Por eso yo la sellé dentro del pergamino de montañas y ríos. ¿Tonterías? La cultivación de la patriarca es suprema. Puede partir montañas con un chasquido de su dedo y condensar ki en una espada. Un pedazo de basura como tú se atreve a pronunciar palabras tan arrogantes. Buscas la muerte. Dijiste que el patriarca fue sellado en el pergamino de montañas y ríos. Sí, pero no importa. Liberaré a su patriarca ahora mismo. Desciendan rápidamente la montaña. De ahora en adelante no interferiremos el uno con el otro. Este bastardo, absurdas tonterías. El pergamino de montañas y ríos es un tesoro supremo ancestral, perdido desde hace ya decenas de miles de años. Joven maestro Chen, este mocoso está hablando a la ligera. Lo capturaré primero. Deitant. Maestro. Tienes razón. Que pergamino de montañas y ríos. Es solo una pintura andrajosa, lo admito. Podemos evitar pelear. Maestro, ¿por qué les tienes miedo? Solo necesitas mover tu dedo meñique, y toda esta gente será aniquilada. Este es el camino del mundo. La cultivación de este grupo no es alta, pero si matamos a los jóvenes, vendrán los viejos. Y sus descendientes serán interminables. ¿Cuándo terminará? Hago esto para evitar problemas en el futuro. En ese caso, admites que este retrato fue usado para profanar a la patriarca. No te molestes en explicar. La explicación es solo ocultamiento. Guardias, córtale las manos y los pies. Por mí. Maldita sea. Saca el cuello, es un corte. Echa el cuello hacia atrás, sigue siendo un corte. Tú, tu mujer, eres verdaderamente irrazonable. Soy una persona que se adhiere a los principios. Si los demás no me ofenden, yo no ofenderé a otros. Si otros me ofenden, cederé 3 partes. Si me ofenden de nuevo, los eliminaré por completo. Si mi maestro hace un movimiento, ciertamente no dejará supervivientes. La razón por la que habla amablemente es simplemente porque no quiere que perturbes su camino hacia la ascensión. Ridículo. Estás enfrentando la muerte y aún así te das aires. Venerable, mata a esta miserable mujer. Junto con él. ¿A quién llamas mujer miserable? Mírame destrozarte la boca. Que todos miren bien, de acuerdo. Yo no hice un movimiento. Cada error tiene su perpetrador, cada deuda su deudor. Si quieres venganza, ve a buscarla a ella. No vengas a buscar problemas conmigo. Miserable mujer. Tú también. ¿Cómo te atreves a insultar a mi maestro? Mírame golpearte hasta la muerte. No me arrastres a esto. Esta es una batalla entre ustedes 2 mujeres. ¿Por qué sigues ahí paralizada? Esta criatura demoníaca ya se ha transformado en forma humana. Una sola persona no puede manejarla. Ataquen.
Ya lo dije. ¿Por qué no te arrodillas, te disculpas y te rindes? De lo contrario, mataré a tu mujer. No digas tonterías. ¿Qué quieres decir con mi mujer? Yo, Li Changshan, te lo contaré hoy. Tengo 4 cosas que no toco: humo, alcohol, juego y lujuria. Porque soy virtuoso. ¿Eres siquiera un hombre? Solo lo está diciendo por decirlo. No creo que no le importe esta mujer. Maestro, no te preocupes por mí. Tengan la seguridad, definitivamente no me importarán ustedes. Ya te lo advertí, que no hicieras un movimiento. Si todos piensan que matar gente puede resolver el conflicto de hoy, entonces maten, no hay problema. Permítanme decirles algo. Mientras haga que se larguen rápido y dejen de perturbar mi cultivación, les concederé una gran oportunidad. Que el maestro lo llame una gran oportunidad no significaría eso. Transformación completa. Todos. Absolutamente no se contengan. Dense prisa y mátenme. Quien no golpee es un hijo de perro. Bien por ti, Li Changsheng, tratar de esta manera a una mujer completamente devota a ti, bestia con corazón de lobo y pulmones de perro. Todos, liberen a esta chica gato. Ella es solo una pequeña demonio ignorante, que fue engañada por Li Changsheng, la deuda de hoy. Definitivamente haremos que Li Changsheng pague. Mi cabeza. ¿Por qué no puedo entenderlo? ¿Qué más quieres? Arrodíllate y discúlpate. Y ríndete de inmediato. ¿Yo? Bien. Caballeros, ¿cuándo terminará este ciclo de venganza? Hoy. Consideremos que todo es mi culpa. Me disculpo con todos. Por favor, váyanse. Dejen de perturbar mi cultivación, retrasando mi camino hacia la ascensión. Hoy, incluso si te arrodillas y pides disculpas, todavía no detendrá nuestra determinación de quitarte la vida. Hay personas tan despreciables como tú, que son indignas de hablar de cultivación, y mucho menos del camino a la ascensión. Esta espada se llama Chanlu. En la antigüedad mató a Kaiyu. Durante el periodo de primavera y otoño destruyó los 6 estados. Durante la dinastía Gran An derribó a la serpiente blanca. Durante la dinastía Ten Próspera masacró a los dragones gemelos. Sus logros en batalla son sobresalientes. El número de personas que ha matado es mucho más que decenas de miles. ¿Y todavía crees que soy indigno? Poner una actuación. La persona que pudo bloquear el golpe fatal del venerable Rueda Dorada. Se pueden contar con los dedos de una mano en todo Nanchou. Hoy estás definitivamente muerto. Incluso si hoy fuera el día de tu ascensión. Aún así destruiré tu dojo. Destrozaré tus huesos y tendones. Me aseguraré de que nunca vuelvas a levantarte. ¿Qué acabas de decir? Te pregunto. Acabas de decir ¿qué? Destruir mi dojo. Destrozar mis huesos y tendones. Obstruir mi camino hacia la ascensión. Todos ustedes no debieron haber hecho esto. Absolutamente no debieron haber cruzado mi límite. Maestro, no acabas de decir que el Jiangun no se trata de pelear y matar. La etiqueta social y las relaciones humanas son para los vivos. Bien por ti, Li Changsheng. ¿De verdad pretendes luchar contra nosotros? No. Soy una persona cautelosa. Ya que debo actuar, entonces debo eliminar los problemas futuros permanentemente. No ha sido usada por demasiado tiempo. Olvidé sacarla y afilarla. Ve a afilarla, ve a afilarla. Li Changsheng, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esta farsa? Esta chatarra. Y hablas de matar reyes y dragones. Estás tratando a este joven maestro como a un mono. Venerable.
Este joven maestro lo hará morir ahora mismo. Morir a mis manos. Es tu honor. No. Debo salir rápidamente. Si estos tontos enfurecen completamente al señor, Translated la familia Lin en and Anchou narrated dejará de by existir. media. Ellos se lo buscaron. Esta es la consecuencia de ofender al viejo ancestro. ¿Quién se atreve a ser irrespetuoso con el señor? Viejo ancestro. Esta aura es tan profunda como el abismo y el mar. Está emanando del ancestro mayor de la familia Lin, habiendo alcanzado su reino. Avanzar un nivel es como ascender a los cielos. ¿Qué clase de oportunidad? Le permitió entrar fácilmente en el primer rango. Podría ser él. Su viejo ancestro está aquí. ¿Cuál es el problema? Deja que te lo explique claramente cara a cara. Viejo ancestro. Viejo ancestro. Tuviste éxito al trascender la tribulación. Este mocoso es un pervertido con crímenes hasta el cielo. El ancestro mayor solo necesita hacer un ligero movimiento y puede aplastarlo hasta convertirlo en polvo. Pequeña, pareces bastante capaz. Tus palabras deben ser fiables. Explícales toda la historia de hoy, los pormenores claramente a ellos. Vamos. Li Changshan. El ancestro es venerado en Nanchou como una montaña imponente. Sin embargo, tú adoptando la postura de un superior, llamas chica al ancestro. ¿Quién te crees que eres? Solo tiene 200 años. Su piel es como grasa cremosa. Su aura es como una orquídea solitaria. Si no la llamo chica, como debería llamarla, quieres que la llame una vieja bruja. Eso no sería apropiado, ¿verdad? Imprudencia. ¿Cómo te atreves a mencionar la edad del ancestro mayor? Incluso te atreves delante de todos a coquetear con el ancestro mayor. Rogamos al ancestro mayor que acabe pronto con este mocoso. Secundamos y rogamos al ancestro que acabe pronto con este mocoso. Rogamos al viejo ancestro que acabe pronto con este mocoso. Una rana en el fondo de un pozo. En realidad no conoces la inmensidad del cielo y la tierra, que todavía puedas ladrar salvajemente aquí. Deberían agradecer al veterano por perdonarles la vida. Date prisa y lárgate. Viejo ancestro, ¿por qué me golpeas? Sí, ancestro, claramente esta basura albergaba intenciones maliciosas. Su corazón nublado por la lujuria, y también hacia tu retrato. Se comportó indecentemente. Claramente fue él. Silencio. Estos tontos hablan sin moderación. Señor, si de verdad tiene sentimientos por mí. Esa es la bendición del Lin Kaiao. Una bendición cultivada durante 200 años. Solo me pregunto si con mi apariencia puede llamar la atención del señor. Ancestro mayor, a este niño no se le debe perdonar bajo ninguna circunstancia. Si este asunto se difunde, la opinión pública es algo temible. ¿Cómo te establecerás en Anchou en el futuro? Lo diré una vez más. Salgan ahora. De lo contrario, no me culpen por actuar en nombre del señor. El ancestro valora la reputación más que nada. En el pasado, incluso si otros decían una palabra sin intención, serían regañados. ¿Qué está pasando hoy? Ahora entiendo. Debe ser que la vergüenza familiar no debe hacerse pública. El viejo ancestro quiere que nos vayamos primero y luego manejarlo personalmente. Tal como se esperaba. Una vez que el ancestro haga un movimiento, él está seguro de morir. Li Changshen, te dejaré vivir un poco más. No poder presenciar tu muerte con los ojos bien abiertos es algo lamentable. El odio que estas personas albergan por mí proviene de sus corazones. He cedido continuamente. Sin embargo, siguen avanzando implacablemente. Si los dejo irse hoy, no sería diferente a dejar que el tigre regrese a la montaña. Sería mejor matarlos para silenciarlos, eliminando problemas futuros. Mayor, por favor acéptame como tu discípulo.
Señorita Lin, ¿qué está haciendo? Levántese rápido. Si el señor no está de acuerdo, no me levantaré. No es que no esté de acuerdo. Es que mis calificaciones aún son superficiales. Usted ha cultivado durante 200 años, mientras que yo solo lo he hecho durante 20 y tantos años. Ya sea en términos de prestigio o reputación, no soy digno de ser su maestro. ¿Cómo es que no eres digna? La fuerza del señor está muy por encima de la de Kai Yao, y su reino de cultivación es insondable. Esto no se puede explicar claramente en solo una o dos palabras. Por favor, levántese rápido. Le traeré algo de comer. Enseñar al discípulo. Matar de hambre al amo. Desde la antigüedad, ¿cuántos maestros han muerto a manos de discípulos rebeldes? Este discípulo debe ser resueltamente no aceptado. Si el señor no me acepta como discípula, es porque desprecia mi aptitud. Entonces le mostraré de lo que soy capaz, para hacerle saber que soy un prodigio de la cultivación rara vez visto en 100 años. Señorita Lin, ¿qué está haciendo? Ese golpe de palma de hace un momento. Usé el 90% de mi poder. Sin embargo, golpear al señor no se sintió ni doloroso ni molesto. Él no sintió nada en absoluto. Parece que debo usar un golpe de máxima potencia. Señorita Lin, debería volver y practicar un poco más. Con solo este poco de poder suyo, no puedo despertar ningún interés. Ahora, está interesado el señor. Ser compañera Dao inmortal del señor. El reino de cultivación avanzará 1000 y en un día. Incluso si me convierte en un pájaro enjaulado, un canario. Estaría dispuesta. Señorita Lin, esto no parece apropiado. El contacto cercano entre sexos es impropio. Ustedes, hombres, ¿no les encanta venir a lugares como este, páramo desolado buscando emoción? Señor, deje de decir una cosa y querer decir otra. Yo me dedico al cultivo. Y no soy tentado por el vino y las mujeres. Soy diferente de esos hombres superficiales. Si no me equivoco. Señor, esta es su primera vez, ¿verdad? Esta es mi primera vez también. Tratémoslo como una gran aventura. Decir no con la boca. Pero el cuerpo es muy honesto. Señorita Lin, ¿qué le pasa? Señorita Lin. Señorita Lin, su cabello. Desequilibrio interno por técnica de cultivo incorrecta. Regla de supervivencia número 12. Cuando la situación no está clara, la retirada es la mejor estrategia. Pero esta es mi montaña Siegwe. ¿Cómo puedo abandonarla? ¿Cómo está? Señor, date prisa y vete. No. Primero dígame, ¿qué le está pasando exactamente? Aunque estoy en el reino de primer rango, aún no he entrado en el reino inmortal. En última instancia, es difícil resistirse al envejecimiento, para retener permanentemente mi apariencia juvenil. Cultivé la habilidad de larga vida. ¿Qué? La habilidad de larga vida eterna e imperecedera. Esa es una técnica prohibida. Si el cultivo es insuficiente, es difícil suprimir el retroceso. Esto resulta en este fenómeno de reversión ancestral. Originalmente pensé que al convertirme en pareja de cultivación con usted, predecesor, y luego romper el reino. Nunca esperé que todavía me faltaría un movimiento. Predecesor, date prisa y vete.
Viéndome así. No tengo cara para verte. Aunque me especializo en artes marciales. También sé un poco sobre artes médicas. Pero este fenómeno suyo es el primero que veo. No tengo confianza absoluta, así que no me atrevo a actuar. Incluso en un momento como este, debe adherirse a su cauteloso límite. Entonces, ¿qué debo hacer? Bajo el cielo. Solo una persona puede salvarme. ¿Quién? El líder de la cueva de los médicos. El Valle del Muerto. ¿Por qué te escondes tan lejos? Temo que explote y me hiera. 25 veces. Lo he intentado 25 veces completas. Pero simplemente no puedo refinar la píldora Asura. Dao del Faisen, solo puedo lograr el Dao médico. No puedo lograr el Dao de la píldora. Refinar píldoras requiere talento. No pierda el ánimo. Todas mis habilidades médicas fueron heredadas del señor Lee. El señor Lee me enseñó todo sobre cinabrio sin reservas. Es Chen Mubai quien está decepcionando. Le he fallado al maestro. Soy inútil, soy inútil. Está bien, deje de golpearlo. Considerando su diligencia y afán de aprender, le ayudaré a cambiar su talento innato. Viejo Chen. Valle del Muerto. Joven maestro Cheng, ¿dónde es este lugar? La morada solitaria del inmortal médico superior. Valle del Muerto. Valle del Muerto. ¿Qué nombre tan ominoso? ¿Por qué estamos aquí? Naturalmente, es para buscar la píldora Asura. Poseo una semilla de espada natural. Si obtengo la píldora Asura y expando mi mar espiritual, mi camino en la espada será próspero de ahora en adelante. Mi fuerza rivalizará con el viejo ancestro de tu familia Lin. La familia Chan de Longai está dispuesta a ofrecer el tesoro ancestral de la familia, la cota de malla dorada, pidiendo al mayor inmortal médico una medicina espiritual, prolongar los años restantes. Mi indigno hijo está afligido por el veneno frío. Cada vez que hay luna llena, la escarcha y la nieve cubren todo su cuerpo. Ruego al mayor inmortal médico que intervenga. La familia Mu de Shanghin ofrece fama y títulos en agradecimiento. La maestra de la cueva de la flor caída en el monte Emei fue mordida por una araña de los 5 venenos y desfigurada. Si el señor inmortal médico puede restaurar mi apariencia, esta humilde hija está dispuesta a ofrecerse en matrimonio. La familia Chan de Longai, la familia Mu de Shanghin, cueva de la flor caída en el monte Emei. Poderes que asustan a la gente común con solo mencionarlos. También deben inclinarse y arrastrarse ante el inmortal médico. Claramente es un lugar para curar y salvar vidas. Sin embargo, se le llama públicamente Valle del Muerto. El inmortal médico mayor tiene una regla. Si uno desea que él actúe, deben usar todos los medios posibles para hacer que el árbol divino frente a la puerta produzca una reacción. Si el árbol divino muestra una anomalía y es reconocido por el inmortal médico, solo entonces el inmortal médico se reunirá con la persona. De lo contrario, incluso si los regalos traídos son extremadamente generosos, el inmortal médico mayor ni siquiera les dedicará una mirada. Hoy quiero ver. Aparte de mí, ¿quién más puede presentar sus respetos al inmortal médico mayor? ¿Yo? Señorita Lin, su retroceso es demasiado severo. Sellé su meridiano vocal, por lo que no puede hablar por un corto tiempo. Temía que usted perdiera demasiada energía espiritual y se desmayara. Por favor, no me culpe en absoluto. Li Changshan, no estás muerto. El viejo ancestro en realidad no te mató. El viejo ancestro arrasa montañas y mares. ¿Cómo podría fallar en matarte? Li Changsheng, este pedazo de basura. Debe ser porque el viejo ancestro es bondadoso y te dejó ir. El viejo ancestro de la familia Lin posee la virtud de apreciar la vida, perdonando tu miserable vida. Sin embargo, pones activamente tu cuello, justo delante de este joven maestro. ¿Crees que tu vida es demasiado larga? No tengo tiempo que perder hablando con usted. Estamos aquí para encontrar al viejo Chen. Viejo Chen, tienes mucha audacia. Cuando la gente se encuentra con el inmortal médico, ¿quién no lo llama mayor? Sin embargo, eres tan irrespetuoso. ¿Quién te crees que eres? No fue la lección de la montaña Ziyue lo suficientemente profunda. Debe el señor Lee tomar personalmente sus vidas, antes de que estos dos idiotas se callen.
Mujer desgraciada, ¿te atreves a golpearme? Este es un terreno médico sagrado. Está prohibido luchar. Saludos, joven de la medicina. Saludos, joven de la medicina. Ese viejo Chen indecente. Cuando aceptó a un joven de la medicina. El pequeño es bastante lindo. La lucha privada está prohibida en el Valle del Muerto. Los infractores deben abandonar el valle inmediatamente. Fue Li Changshen, esa basura, quien provocó problemas primero. Estábamos ayudando amablemente al inmortal médico mayor a limpiar a los alborotadores. Si busca sinceramente tratamiento médico, encuentra cómo hacer que el árbol divino muestre una anomalía. Métodos heréticos. No puedes hacer que mi maestro aparezca y se reúna contigo. Li Changshen, no querías conocer al inmortal médico mayor. Si no puedes hacer que el árbol divino manifieste una anomalía, estás interrumpiendo a propósito el orden del Valle del Muerto, haciendo enemigos de quienes vinieron por tratamiento. El árbol divino. ¿No es esta la planta en maceta que le di al viejo Chen en aquel entonces? Li Changshen, ¿por qué estás demorándote? ¿Puedes o no puedes hacer que el árbol divino manifieste una anomalía? No me digas que no tienes la habilidad. Si no tienes la habilidad, entonces lárgate. No seas un estorbo aquí. Madera muerta encuentra la primavera. Asombroso. La familia Chan realmente hace honor a su nombre, habiendo heredado el camino marcial durante 300 años. El árbol divino brotó. Esto es extraordinario. El señor inmortal médico finalmente debería abrir la puerta y recibirnos ahora, ¿verdad? Solo hacer que el árbol divino brote, una anomalía del tamaño de una semilla de sésamo o de frijol mango, y te atreves a presumir. ¿Qué dijiste? El joven maestro Chen es excepcionalmente talentoso. Solo presumen de sus habilidades ante un experto. Delante del joven maestro Chen, simplemente no vale la pena mencionarte. Hoy, te mostraré cuál es la diferencia. Realmente aterrador. Este es el verdadero prodigio del cultivo. Usando solo una gota de esencia de sangre, hizo que el árbol marchito floreciera con denso follaje. El inmortal médico seguramente actuará en su nombre. Li Changshen, ¿viste eso? El talento del joven maestro Chen. Nunca lo alcanzarás. Payaso insignificante. No hagas el ridículo aquí. Ya que es la regla. Entonces debe ser obedecido. Por tu bien. ¿Debo emplear algún medio ahora? Li Changshen, a plena luz del día. ¿No es eso demasiado vulgar? Li Changshen, no te asusté hasta perder el sentido. Este es el artefacto mágico que refiné. Su nombre es Gota a Gota Todo Vive. Inscripciones talismánicas están talladas en la pared interior, nutridas por este artefacto. Todas las cosas pueden ser revividas. Li Changshen dejó de mentir. ¿No es esto solo una regadera? Artículo barato e inapropiado para formalidad. Ridículo. ¿Cómo podría una mera herramienta mortal posiblemente hacer reaccionar al árbol divino? ¿De dónde salió este joven mocoso? Que se atreve a desafiar la autoridad del inmortal médico. El inmortal médico estableció la prueba del árbol divino, para abrir un camino a aquellos que están destinados. No es para que busques atención aquí. Buscando atención. Lo sabremos si lo intentamos, no. Li Changshen, ¿has pensado bien en esto? No tengas miedo. Li Changshen, ¿es este el artefacto divino que mencionaste? Eso es hilarante. No solo estás engañando a todas las familias nobles, sino que también estás tratando al inmortal médico como un juguete. Li Changshen, hoy morirás sin un lugar de entierro.
Todos. Li Changshen no muestra respeto por el inmortal médico, actuando de manera provocativa e imprudente. Quien pueda cortarle la cabeza y presentársela al inmortal médico. El inmortal médico mayor seguramente otorgará una medicina inmortal. El tiempo ha terminado. Fruta inmortal de ginseng. El árbol divino cultivó fruta inmortal de ginseng. Realmente es fruta inmortal de ginseng. Escuché que el fruto de ginseng crece en las regiones extremadamente frías de la montaña Kunlun. Comer 1 limpia la esencia y refina la médula. Comer 2 prolonga la vida y extiende la longevidad. Comer 3 permite poseer un poder inmenso. Y posteriormente ascender el sendero inmortal. Absolutamente imposible. Esto debe ser una ilusión. La fruta inmortal de ginseng florece una vez cada 3000 años. Y da fruto una vez cada 3000 años. ¿Cómo podría esta basura hacer que dé fruto instantáneamente, solo regándolo con un rociador? ¿Falso? ¿O debe ser falso? Intentando usar una ilusión para pasar la prueba de nuevo. Puedes engañarnos, pero no al inmortal médico. Aunque el árbol divino fue dado por mí al viejo Chen, después de todo, no es una entidad espiritual cuando se ha regado por mi artefacto mágico. No podría soportar la nutrición de la abundante energía espiritual, y finalmente será como el Epiphyllum, floreciendo brevemente y luego muriendo. ¡Qué lástima! El fenómeno extraño ha desaparecido. Todos lo vieron. Li Changshen claramente estaba fingiendo. Li Changshen, no solo engañaste a todos, sino que también usaste artes malignas para dañar el árbol divino. ¿Sabes? Esta es nuestra forma de presentar respetos al inmortal médico. El árbol divino se marchitó por tu culpa. Chico, bloqueaste el camino de supervivencia de todos. Destruir el árbol divino es un crimen imperdonable. Merece la muerte por 1000 cortes. De principio a fin, Li Changshen nunca tuvo la intención de presentar respeto sinceramente al inmortal médico. Solo estaba haciendo perder el tiempo a todos. Ahora ha provocado que el árbol divino se marchite. Solo quiere matarnos a todos. Ataquen juntos. No dejen que escape. ¿Quién se atreve a tocar a mi invitado de honor del Valle del Muerto? Saludos al inmortal médico. Saludos al inmortal médico. ¿Cómo te atreves, Li Changshen, al ver al inmortal médico? ¿Por qué no te arrodillas? Li Changshen, el inmortal médico mayor es un maestro trascendental. Su cultivo podría ser superior al del viejo ancestro Lin. Dañaste el árbol divino. ¿Por qué no te arrodillas para rogar por perdón? Estás intentando causar que todos nosotros muramos juntos. Yo arrodillarme ante él. Si alguien debe arrodillarse, debería ser él arrodillándose ante mí. Inmortal médico mayor, lo invitamos sinceramente para que actuara y salvara gente. Este inútil, sin embargo, vino al Valle del Muerto a causar problemas. Incluso usó una regadera para regar el árbol divino, creando la ilusión de que había crecido fruta inmortal de ginseng. Así es, inmortal médico mayor. El árbol divino centenario fue arruinado en un instante por esto. Su estimada reputación es muy conocida, y su honor no debe ser manchado. Li Changshen debería ser asesinado, para mantener la integridad de la profesión médica. Rogamos al inmortal médico que mate a este mocoso para limpiar su nombre. Rogamos al inmortal médico que mate a este mocoso para limpiar su nombre. Rogamos al inmortal médico que mate a este mocoso para limpiar su nombre. El inmortal médico mayor finalmente va a actuar. Con una sola aguja de plata puede matar gente de forma invisible. Li Changshen, estás acabado. Si hay alguien a quien culpar, culpen a su propia ignorancia y estupidez. Como se atreve a actuar con presunción en el Valle del Muerto. Ahora, morirá sin un lugar de entierro. Inmortal médico Chen Mubai, presenta sus respetos al señor Li. ¿Qué está pasando? No vi mal, ¿verdad? El inmortal médico señor en realidad se inclina sinceramente ante Li Changshen. Li Changshen realmente aceptó la sincera reverencia del inmortal médico. ¿Acaso no teme a la retribución celestial? Viejo Chen, date prisa, el tiempo no espera a nadie. Ven, señorita Lin. Regresó ancestralmente por el contragolpe de la habilidad de larga vida, con la energía vital y la sangre fluyendo hacia atrás. Su cuerpo está cubierto de escamas y pelaje de bestia. Rápido, trátala de inmediato. Señor Li, mis habilidades médicas me fueron enseñadas personalmente por usted. ¿Por qué pasar por todas estas molestias? Si la trata usted mismo, ¿no sería mejor? No he tratado a un paciente en años. Mis habilidades están muy oxidadas. Si cometo un error, entonces su vida estará en peligro. Señor Li, realmente debería cambiar este hábito de ser excesivamente cauteloso. Incluso si comete un error, no posee todavía la técnica de resurrección que devuelve la vida a los muertos. La técnica de resurrección, que consume la esperanza de vida. Dañino para el cuerpo. Deja de decir tonterías, trátala rápido. Sí. Está joven. Por favor. Sabio médico senior, ¿qué está haciendo?
Li Changshan destruyó su árbol divino. ¿Qué estoy haciendo? Porque necesito que todos ustedes me critiquen. Si le faltan el respeto al señor Li, se están oponiendo a mi Valle del Muerto. Si no quieren morir, desprisa y lárguense. Sabio médico senior. Seguro que quieres ofender a los clanes principales, por el bien de un pedazo de basura. Este es el veneno mortal de la flor de condensación de nieve. Si no se van en 3 respiraciones, sangrarán por sus 7 orificios y morirán. B. ¿Cómo está? Las agujas de oro han entrado en su cuerpo. Necesitamos a alguien con profunda cultivación para infundir energía espiritual en el cuerpo de la señorita Lin, mover las agujas de plata y cambiar la dirección de su flujo de chi y sangre. Este fenómeno de atavismo desaparecerá naturalmente. Esto. ¿No es eso inapropiado? No me importa. Pero a juzgar por la situación, la señorita Li no aguantará más de 1 hora. Si salvarla o no, depende del señor Li. Recuerden esto. Usted y la señorita Lin no deben llevar ni una sola prenda de vestir, de lo contrario obstruirá la disipación del calor interno del cuerpo de la señorita Lin, lo que hará que su cuerpo explote y la mate. Señor, por favor piense detenidamente. Me retiraré primero. Viejo Chen. Tú. Yo, Li Changshan, fui bien instruido desde niño. Conocedor de la benevolencia, la rectitud y la moralidad. Propiedad, justicia, integridad y vergüenza. Nunca esperé tener que usar mi cuerpo como catalizador medicinal. Yo. Que así sea. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de 7 pisos. Yo, por el bien de la señorita Lin, aceptaré a regañadientes esta pérdida solo por esta vez. The film was translated and narrated by M Media. La tercera varilla de incienso aún no ha terminado de quemarse. El tiempo de tratamiento aún no ha terminado. Señor Li, ¿por qué salió ya? Ya no pude aguantar. ¿Qué? El método de guía de agujas agrupadas no funcionó. La señorita Li no pudo resistir. Parece que debemos encontrar otra manera. No fue que ella no pudiera aguantar, fui yo quien no pudo aguantar. 30 como un lobo. 40 como un tigre. 50 puede sacar la tierra del suelo mientras está sentado. Ella tiene 200 años. Gracias, sabio médico señor, por salvar mi vida. Señorita Lin, por favor, levántese rápidamente. Usted es alguien traído por el señor Li. Yo, Chen Wubai, no puedo aceptar esta reverencia suya. Además, la recuperación de la señorita Lin, el crédito pertenece enteramente al señor Li. Aunque el fenómeno de atavismo de la señorita Lin se ha desvanecido, el retroceso de la habilidad de larga vida ya ha dañado su fundación. Su reino de cultivación se detendrá aquí. ¿Significa eso que, incluso si cultivo igualmente con Senior, aún no podré ascender a un reino superior? Pensar que cultivé durante tanto tiempo en vano. Al final sigo siendo solo carne y sangre mortal. No puedo lograr una transformación completa. Quizás haya un método más que pueda reparar la fundación dañada de la señorita Lin. Inmortal médico señor, por favor, dígame. Señorita Lin, ¿ha oído hablar de la bendición del ancestro bestia? A lo que se refiere el inmortal médico señor. Es el ancestro de todas las bestias. Exactamente. El clan de la bestia divina custodia Waxia. El dragón azul custodia el este. El tigre blanco está dispuesto en el oeste. El pájaro vermellón custodia el sur.
La tortuga negra está dispuesta en el norte. Y este ancestro de todas las bestias está sentado en el centro, contemplando las 9 provincias. Por supuesto que sé esto. Nanchou celebra anualmente la asamblea de ofrenda al ancestro bestia, para agradecer al ancestro bestia por su protección. Sin embargo, nadie ha sido capaz de recibir la bendición del ancestro bestia. Eso depende de si la señorita Lin tiene esta suerte. Si Señor Lee se dignará ir, el ancestro bestia me concederá el signo auspicioso. Tú, ¿por qué me estás mirando? Definitivamente no iré a ninguna asamblea de ofrendas del ancestro bestia. Robar mi inocencia y no pagar ya es bastante malo. Ahora quieres que haga nuevos enemigos. Las mujeres son verdaderamente problemáticas. La asamblea de ofrenda al ancestro bestia de esta vez es organizada por la familia Chen. Si el ancestro bestia bendice a Chen Chuanbin, su nivel de cultivo aumentará enormemente. Incluso yo no seré su rival. Justo ahora el mayor Li volvió a enemistarse con la familia Chen. Si no vamos, es probable que la familia Chen tome represalias imprudentemente. Sin fin. No puedo simplemente irme entonces. Déjame decirte. Esta es la última vez. Si hay algún problema en el futuro, resuélvelo tú mismo. Asamblea de ofrenda al ancestro bestia. Estimados jefes de familia, individuos extraordinarios de varias sectas. Hoy es la anual asamblea de ofrenda al ancestro bestia. Mi familia Chen invita sinceramente a todos a asistir. El propósito es solicitar la bendición del ancestro bestia. ¿Qué? Solicitando la bendición del ancestro bestia. El ancestro bestia protege las 9 provincias. Durante tantos años de la asamblea de ofrendas, todas las familias prominentes han ofrecido tesoros mágicos y regalos. El joven maestro Chen quiere una bendición del ancestro bestia. ¿No es eso demasiado presuntuoso? Si el joven maestro Chen recibe la bendición del ancestro bestia, ciertamente no se olvidará de ninguno de ustedes. De ahora en adelante, todas las familias aristocráticas en Nanchou podrán compartir gloria y riqueza con el joven maestro Chen. Maravilloso. Eso es excelente. Mira, joven maestro Chen. Li Chang-Seng, esta es la propiedad de la familia Cheng. Usted se entregó activamente a nuestra puerta. Está intentando disculparse con su muerte. Un malentendido. Solo vine a ver la emoción. Viendo la emoción justo aquí en la propiedad de mi familia Chen. Realmente eres el número 1 en Nanchou. La señorita Lin Kai ya me invitó aquí. Si no estás de acuerdo, puedo irme. El viejo ancestro te invitó. Ni siquiera sopesas tu propio valor. Si no aplasto tu arrogancia, pensarás que este joven maestro está hecho de papel. Chen Chuanbin, la persona que invité, es alguien a quien puedes ahuyentar. Saludos, viejo ancestro. Saludos, viejo ancestro. Levántate. Viejo ancestro, finalmente llegaste. Hoy es la anual asamblea de ofrenda. Todas las familias en Nanchou le dan gran importancia. El ancestro bestia ha vivido durante decenas de millones de años, desde los albores de la creación. Ha existido entre el cielo y la tierra, protegiendo la paz de Nanchou. Viejo ancestro, Li Chang-Seng actúa imprudentemente en esta coyuntura crítica. Está claramente transgrediendo contra el ancestro bestia. Transgredir contra el ancestro bestia es un crimen atroz. Merece la muerte. Viejo ancestro, Li Chang-Seng, en la montaña Xieyue, profanó su recato. Y en el Valle del Muerto, encontró a una demonio para que lo suplantara a usted, una y otra vez. Ha cruzado repetidamente su límite. Absolutamente no se le puede dejar ir a la ligera. Viejo ancestro, esa demonia era increíblemente fea. Su rostro cubierto de escamas. Dijo de nuevo que era el viejo ancestro. Si este asunto se divulga, no se atrevería cualquiera a suplantar al viejo ancestro. El incidente del Valle del Muerto es demasiado vergonzoso. No podemos sacar a relucir viejos asuntos de nuevo. Pero yo, este descendiente, realmente no soy muy inteligente. Temo enfadar a señor Lee en el futuro, haciendo que mi familia Lin caiga en el abismo. Señor Lee es un invitado de honor invitado por mí. Cualquiera que muestre falta de respeto a señor Lee, Lin Kai Yao se opone a mí. Viejo ancestro, pero él... Extraño. Este mocoso claramente parece malvado y tiene un corazón inquieto. Entonces, ¿por qué se convirtió específicamente en el invitado de honor del viejo ancestro? El viejo ancestro podría estar encaprichado con Li Chang-Shen y quiera tomar a este chico bonito como una vasija de cultivo, para nutrir su cuerpo y avanzar su reino.
Esta parece ser la única posibilidad. Maldita sea. Simplemente vamos a permitir que Li Changsheng cause problemas aquí. Incluso si es una vasija de cultivo, ¿y qué? El ancestro bestia está a punto de llegar. Si te atreves a enfurecer al ancestro bestia, el ancestro bestia te tragará entero. Así es, el ancestro bestia puede devorarlo todo. Li Changsheng no es más que un simple mortal. Seguramente será devorado por el ancestro bestia, hasta que no quede ni polvo. El joven maestro Chen realmente tiene métodos excelentes. Li Changsheng, eres el invitado del ancestro. No puedo hacerte nada. Pero para hacer ofrendas al ancestro bestia, uno debe presentar tesoros espirituales. ¿Tienes alguno? Cuando se trata de tesoros ocultos, la familia Chen puede ser llamada la principal en Nanzhou. Tesoros raros y artefactos exóticos. Poseen innumerables colecciones. En ese caso, la bendición del ancestro bestia debe pertenecer al joven maestro Chen. La familia Chen está a punto de lograr un gran éxito. Señorita Lin, ¿qué pasa? Porque tu tez parece bastante indispuesta. Cuando se trata de herramientas mágicas y tesoros, la familia Chen es sin duda la número 1. Mi familia Lin no se puede comparar. Temo que el ancestro bestia no me conceda una bendición, sino que se la dé a Chen Chuanbin. Herramientas mágicas y tesoros. Traje muchos de ellos. Sin embargo, simplemente no sé si esa cosa llamada el ancestro bestia se atreve a aceptarlos. El espejo común. La hoja bebedora de nieve. Arrebaté este. Este es el bastón del inframundo y estas son También arrebatado. las tijeras Kiao doradas. Robé este. Este es el martillo Hao Tian. Forjé este. Señor Li, todos estos son artefactos antiguos poderosos. Si saca casualmente solo uno, podría destruir el cielo y la tierra. Señor Li, ¿cuál planea traer? Este ancestro bestia. No hemos tratado con él antes, así que no conocemos su profundidad. ¿Qué pasa si empezamos a pelear y no podemos derrotarlo? Tráelos todos. Señor Li, ¿por qué está siendo tan cauteloso? Está intentando destruir este mundo entero. Un paleto rústico. ¿Qué clase de tesoros espirituales podría tener? Hoy, yo, este joven maestro, te abriré los ojos. Ya te dejaré V y R, lo que es un artefacto inmortal de alto grado. Un tesoro raro y precioso. Este es el Shouwei. No es esto solo un guante común. Y lo llamas Shouwei. Li Changsheng, usted es miope. ¿Cómo pudo reconocer al Shouwei? Este Shouwei está hecho de meteoritos celestiales, complementada con talismanes inmortales. Una vez puesto, puede fusionar las palmas en una sola. Esto está integrado en esta pieza de Shouwei. Se puede usar 3 veces, incluso sin ninguna cultivación. Uno puede dividir el cielo y la tierra y destrozar el vacío. Puede abrir cualquier cosa. ¿Estás seguro puede partir cualquier cosa? ¿Me estás menospreciando? ¿O estás menospreciando las habilidades de forja de artefactos de mis ancestros? Si no me crees, trae algo. Y yo, este joven maestro, lo abriré para ti. Joven maestro Chen. ¿Aquí? Gracias, no lo como. No te pedí que lo comieras. Quiero comerlo. Pártelo para mí. Joven maestro Chen, rómpelo y muéstrale. Este hierro de meteorito celestial podría realmente ser inferior a un durian. Joven maestro Chen, no pierdas la cara por la familia Chen. Joven maestro Chen está sangrando. Estás equivocado. Li Changsheng, ¿qué puede ofrecer usted frente al ancestro bestia? ¿Está intentando salirse con la suya sin nada? Tengo un par de tijeras aquí. Simplemente no sé si ese ancestro bestia se atreva a aceptarlo. Este par de tijeras mío una vez sometió a un gran demonio llamado Fulin. Fulin. Qué nombre tan familiar.
El venerable nombre del ancestro bestia es Fuling. Li Changsheng está intentando decir que sometió al ancestro bestia. ¿Ancestro bestia? ¿Qué ancestro bestia? Ese demonio era solo un leopardo manchado. No podría ser. El ancestro bestia del que hablas, ¿verdad? Un gran demonio pasó por la montaña Siegwe. Estaba tratando de comerme para llenar su The vientre. film was translated and Escape de narrated agua. by M Media. Señor, perdóname la vida. ¿Qué demonio menor eres tú? ¿Y por qué has venido a mi montaña Siegwe? Este demonio menor se llama Fuling. Al ver la montaña inmortal rodeada de energía espiritual, ¿desea absorber algo? Para avanzar mi cultivo. No. Nunca tuve la intención de perturbar el agradable sueño del señor. Tienes 3 segundos para abandonar la montaña Siegwe. Atrévete a dar medio paso más. Y cortaré la esencia vital de tu raza bestia. Como usted ordene. Gracias, señor, por perdonarme la vida. Si el señor alguna vez desciende de la montaña en el futuro, este demonio menor seguramente le pagará. Podría ser ese leopardo manchado. La verdadera forma del ancestro bestia es de hecho un leopardo manchado. Podría ser que, señor y el ancestro bestia sean viejos conocidos. Imposible. El ancestro bestia ha vivido durante decenas de millones de años, habiendo presenciado a Pangu separando el cielo y la tierra, presenciado a Nuwa reparando el cielo, y visto al Tathagata someterse. Li Changsheng, ¿cómo podrías tú posiblemente haberlo conocido? Li Changsheng se atreve a despreciar el poder del ancestro bestia. Si el ancestro bestia se enfada, todo Nanchou estará sembrado de cadáveres. No permita que su arrogancia nos perjudique a todos. Profiriendo alardes salvajes, actuando imprudentemente. Li Changsheng, debes pagar el precio por lo que has hecho, por tus acciones de hoy. El ancestro bestia está aquí. El ancestro bestia está enfurecido. El mar de nubes está agitado. Li Changsheng, ¿has causado un gran problema? Li Changsheng, si yo fuera tú, hace tiempo que vergonzosamente habría huido de vuelta a la montaña Siegwe, quedándote aquí. Solo esperarás la ira del ancestro bestia. Intentando huir ya es demasiado tarde. Chico, date prisa y arrodíllate. El ancestro bestia se manifiesta, y el trueno desciende, y seguramente serás destrozado en 10.000 pedazos. Arrogante e irrespetuoso. Merecedor de destrucción. Incitar la furia del ancestro bestia. Merecedor de la muerte. Viejo ancestro, apártese rápidamente de Li Changsheng, para que no sea implicado por él. Señor, nada saldrá mal, ¿verdad? Cosas de las que no estoy seguro. Nunca hago. Antes de venir aquí, ya he hecho preparativos exhaustivos. Traje tantos tesoros supremos ancestrales, y aún así no puedo someter a un simple pequeño leopardo dorado. Sin embargo, este fenómeno celestial es el mismo que el de la última vez que ese leopardo dorado apareció en la montaña Siegwe. Li Changsheng, ya es tan tarde. Y todavía está buscando consuelo aquí, cuando muera más tarde. Nadie recogerá su cadáver. Solo tengo estas tijeras, ¿las quieres? Saludos al ancestro bestia. Saludos al ancestro bestia. Saludos al ancestro bestia. Saludos al ancestro bestia. Señor, date prisa y arrodíllate. Pequeño leopardo. ¿Por qué me resultas tan familiar? El ancestro bestia ya ha aparecido. Y todavía estás tratando de presumir de conocido aquí. Ni siquiera mires tu propio estatus. Eres digno de aferrarte al ancestro bestia. Una sola mirada del ancestro bestia es suficiente para hacer que su cuerpo explote y perezca. Un aura tan familiar. Esta aura, parece que la he olido en algún lugar antes. Hace que mi corazón tiemble de miedo, y apenas puedo mantenerme firme. Informando al ancestro bestia. Esta asamblea de ofrenda al ancestro bestia es organizada por mi familia Chen. Pero Li Changsheng, este pedazo de basura, falta el respeto al ancestro bestia. Y sigue causando problemas sin razón. Incluso afirmó haber sometido al ancestro bestia antes, calumniando el gran nombre del ancestro bestia. Rogamos al ancestro bestia que elimine esta amenaza. Esta persona es el azote de nuestro Nanchou. Si no es asesinado, la indignación pública no podrá ser sofocada. Tijeras Xiao dorado, un tesoro mágico de la era de la antigua investidura de los dioses, y esta aura familiar. Podría ser él.
esta mirada. Ahora recuerdo. The film Él was es ese gran y translated poderoso señor and de la montaña narrated Xieyue, by M. Li Media. Changsheng. Después de que el ancestro bestia se transformó en forma humana, en realidad es una belleza sin igual. Tal semblante hace que el cielo y la tierra pierdan su color, y el sol y la luna pierdan su brillo. El ancestro bestia nunca se ha manifestado. Señor ancestro bestia, este joven se atreve a preguntar. Imploro al ancestro bestia Fulin, ancestro de todas las bestias. que otorgue una bendición a este joven, una vez que la fuerza de este joven mejore. Ciertamente actuaré en nombre del ancestro bestia, y matar personalmente a Li Changsheng. Estos idiotas, ¿acaso no se dan cuenta de que este venerable se transformó en forma humana? Se debe a la imponente presión del señor Li, y aún así se atreven a intentar quitarle la vida al señor Li. Definitivamente debo, frente al señor Li, actuar bien. Todo esto de hoy fue orquestado por ti. Precisamente fui yo, para darte la bienvenida. Gasté toda mi mano de obra y recursos. ¿Estás satisfecho? Te tomaste muchas molestias. Esto. El ancestro bestia podría estar reconociendo al joven maestro Chen, concediéndole una bendición al joven maestro Chen. Debe ser así. La familia Chen está a punto de ascender a los cielos, incluso si la familia Lin tiene al antepasado Lin Kaiyo presidiendo. Ya no serán tomados en serio. Nunca pensé que el ancestro bestia aún concedería una bendición a Chen Chuanbin. Ser bendecido por el ancestro bestia es recibir la herencia del ancestro bestia. Externamente, puede afirmar ser un discípulo del ancestro bestia. Felicitaciones, oh joven maestro Chen. Siento que mi chi y sangre aumentan. Mi dantian está ardiendo. Es esta la sensación de un experto poderoso. Li Changsheng. Hoy te mataré personalmente. Joven maestro Chen. Joven maestro Chen. Joven maestro Chen. Joven maestro Chen. ¿Qué está pasando? No estaba el joven maestro Chen recibiendo la bendición del ancestro bestia. ¿Por qué vomitó sangre de repente? Podría ser que el físico del joven maestro Chen sea débil, y su aptitud es baja. No pudo manejar tanta inmensa fortuna. Eso no está bien. El joven maestro Chen posee la raíz espiritual de la espada. No debería estar vomitando sangre. Siento que la energía espiritual dentro de mi cuerpo está desapareciendo, y mi mar de chi dantian se está secando gradualmente. Li Changsheng está causando problemas en secreto de nuevo. Puedes arrastrarme a esto. Esto no tiene ninguna relación. De acuerdo. Aún no te has dado cuenta. Ella no está concediendo una bendición en absoluto, sino imponiendo una restricción. ¿Qué? Restricción del alma. Una vez que se baja el sello, dantian sellado, no puedes cultivar. ¡Qué movimiento tan cruel! El ancestro bestia y Chen Chuanbin no tienen agravios pasados. ¿Por qué haría ella esto? Ancestro bestia. ¿Por qué? Nuestra familia Chen siempre te ha tratado con cortesía, y nunca te ha ofendido. El que fue arrogante e irrespetuoso con usted siempre ha sido Li Changsheng, ancestro bestia. Ha culpado injustamente al joven maestro Chen. Culpado injustamente. Él ofendió a alguien, a quien ni siquiera este venerable se atreve a ofender. Yo no le quité la vida. Ya he sido indulgente con él. Alguien a quien ni siquiera el ancestro bestia se atreve a ofender. El ancestro bestia ha sido durante decenas de millones de años el techo del poder de combate. ¿Quién podría posiblemente dominar al ancestro bestia? Este pequeño demonio Fulin saluda al señor. Los pequeños rufianes de la familia Chen desafiaron al señor y han sido sometidos por este pequeño demonio. Por favor, señor, decida su destino. Estás desviando el desastre hacia mí. No estás siendo demasiado deshonesto. Claramente fuiste tú quien los golpeó. ¿Por qué me estás echando la culpa a mí? Esto no es desviar un desastre. Es pagar una bondad. Ese día. Gracias, señor, por perdonarme la vida. ¿Fuiste realmente tú quien sometió al gran demonio esa vez? Sí. ¿Por qué elegir este momento? Para pagar la bondad. Esto se parece más a una venganza. Ahora todos pensarán que yo lo instigué. Señor, debería perdonarse a estas personas. Este pequeño demonio puede actuar en nombre del Señor y exterminarlos a todos. Señor Li, por favor, perdona nuestras vidas. No reconocimos tu grandeza antes. Para decir tales cosas, nuestros corazones estaban verdaderamente cegados por la estupidez. Señor Li, usted perdona las faltas de los insignificantes. Usted es extremadamente magnánimo. Por favor, no nos guarde rencor por esto. The film was ¿Y ustedes? translated and narrated Hoy by fui intimidado M. justo Media. aquí en mi propia casa. Es completamente patético. Solo puedo mostrar debilidad por ahora. Mi padre está actualmente en cultivo a puerta cerrada. Una vez que mi padre logre un gran éxito en su habilidad divina, podemos discutir esto de nuevo. Li Changsheng, no.
Señor Lee, me equivoqué. Ya no quiero la bendición del ancestro bestia. Tómala tú. Lo que hice antes también fue un poco excesivo. Considerando que solo soy una mujer. Por favor, perdóname esta vez. Acudiendo al poder y la influencia, actuando únicamente por lucro, como pudo la familia Lin tener un descendiente como tú, con efecto inmediato. Por la presente te expulso de la familia Lin. Tu nombre es eliminado del registro familiar. Viejo ancestro yo. No me llames viejo ancestro. Olvídalo. Todo el que nace en este mundo es una persona de destino amargo, mientras tengan la intención de reformarse. Les daré otra oportunidad. Claro. Esa bendición que mencionaste. ¿Podrías darme una parte de ella? El Señor lo quiere. Mi bendición es completamente inútil para el Señor. Sin embargo, él la pide activamente. Podría ser que esté interesado en mi apariencia y quiera casarse conmigo. La bendición no puede ser entregada frente a tanta gente. De lo contrario, no será efectiva. ¿Por qué no buscamos una oportunidad? Subiré a la montaña Xieyue y entregaré personalmente la fortuna al Señor. De acuerdo. Entonces espera hasta que reciba la fortuna, y te la daré más tarde. Está bien. Debería volver a la montaña Xieyue ahora. La gran ceremonia del líder de la Alianza Marcial de Nanchou. Escuché que el ancestro quiere nominar al de la montaña Xieyue, Li Changshen, como líder de la Alianza de Artes Marciales. Li Changshen. Nunca he oído que esta persona tenga logros trascendentales en el camino marcial. Seguramente no, es solo un novato en la cultivación. Pero ¿qué clase de persona es Li Changshen? ¿Cómo se atreve a codiciar el puesto de líder de la Alianza Marcial? ¿De dónde salió este novato? Atreviéndose a irrumpir en el gran evento de mi familia Lin. ¿Yo? Vine a buscar al ancestro de la familia Lin. ¿Ha visto a la señorita Lin? Soy Li Changshen. Li Changshen. Li Changshen. Eres Li Changshen. Eres Li Changshen. Soy tan famoso ahora. Todo esto es obra de la señorita Lin. El árbol alto atrae el viento. Eres tú el recomendado por el ancestro para ser el líder de la Alianza de Artes Marciales. Mirándote, pareces frágil y débil, completamente indefenso. Además de ser algo apuesto, no sirves para nada. El líder de la alianza gobierna las artes marciales de Nanchou. Una posición de alto estatus y autoridad. No es algo que cualquiera pueda ostentar. Si yo fuera tú, yo renunciaría voluntariamente. Entiendo lo que quiere decir. Verdaderamente, las grandes mentes piensan igual. Simplemente soy de la montaña Xieyue, un cultivador errante vestido de civil. Es la señorita Lin quien es demasiado para mí, insistiendo en que me convierta en este líder de la alianza. Si el señor Lee no es digno, entonces la totalidad de las 9 provincias no tiene a nadie digno de este puesto. Señor Lee, la gran ceremonia que preparé para usted, ¿está satisfecho con ella? Señorita Lin, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está nominando para ser el líder de la Alianza de Artes Marciales de Nanchou? No quiero serlo. Yo estaba perfectamente bien, llevando una vida de cultivación libre como nube y grulla. Ahora quiere que sea un oficinista trabajando 996. Solo un tonto estaría dispuesto a asumir el papel de el ingrato y agotador líder de la Alianza de Artes Marciales. La cultivación del Señor es The suprema film en was Waxia. translated Y no hablemos and solo de la Alianza de narrated Artes by Marciales de Media. Nanchou. Incluso unificar las 9 provincias sería sin esfuerzo. Cállate. No digas tonterías. ¿No has notado que ellos, tantas personas, me están cuestionando? Conmigo, Fulin, Kaki. ¿Quién se atreve a desobedecer al Señor? El señor fue nominado por mí. Todo Nanchou debe obedecer la orden. De lo contrario, yo, Lin Kayao, seré el primero en discrepar. De acuerdo. Para elevar tu caldero de cultivo. De hecho, recurriste a la fuerza, suprimiendo los diversos poderes en Nanchou. Lin Kayao, realmente no te detienes ante nada. Shen Chuanbin. Esta es la gran ceremonia que preparé para el señor Lee. ¿Qué haces tú aquí? Te atreves a gritar mi nombre directamente. Estás buscando la muerte. Viejo ancestro.
¿Todavía crees que el joven maestro Chen es un kaki blando que cualquiera puede exprimir? La cultivación del joven maestro Chen ha mejorado mucho. Ya no es lo que solía ser. Me equivoco en lo que dije. Tú proteges a Li Changshan, este pedazo de basura, en todas partes. No es solo porque lo tratas como tu caldero de doble cultivo. ¿Quieres recomendarlo para el puesto? Tú. Miren todos. Este bueno para nada. Es el chico que se enamoró de Lin Kaiyo bajo su falda. Un pedazo de basura que ascendió al poder confiando en una mujer. Él merece ser el líder de la alianza. Chen Chuanbin. Has olvidado cómo murió tu padre. ¿Cómo te atreves a decir tonterías? Aquí delante del señor Li. No eres digno de mencionar a mi padre. Ancestro de la familia Lin. Incapaz de resistir un solo golpe. El poder del clan demonio. Has caído en el camino demoníaco. Has caído en el camino demoníaco. El clan demonio comete incontables males. Nosotros, la raza bestia, custodiamos las 4 direcciones, precisamente temiendo el resurgimiento del clan demonio, que conduzca a un sufrimiento generalizado. Y sin embargo, vendiste tu alma para ser manejado por demonios. El dios demonio posee el poder inigualable más fuerte. Él me concedió cultivo, permitiéndome una nueva vida. Quien dice que el dios demonio es una calamidad, claramente es un signo auspicioso. Yo, como ancestro bestia, tengo la misión de eliminar demonios y defender el camino recto. Chen Xuanbin. Y que si el dios demonio te concedió cultivación, comparado con este venerable, todavía te quedas corto. Acepta tu muerte obedientemente. Música demoníaca. Me preguntaba por qué eras tan intrépido. Así que resulta que los remanentes del clan demonio te están respaldando desde atrás. Invito a Li Changshan a conocer su muerte. El clan demonio. Desde cuando empezaron a tocar instrumentos musicales. Instrumentos musicales. Verdaderamente careces de conocimiento. Lo que los 2 enviados están sosteniendo no es otra cosa que el mismísimo dios demonio, herramientas mágicas refinadas personalmente. Los 2 enviados dominan la técnica secreta sónica del clan demonio. Matarte es fácil. Lo que me debes, hoy yo, lo cobraré todo de una vez. Será mejor que te expliques claramente. Aunque yo Li Changshan provengo de una familia pobre. No robo ni hurto. Este es el espíritu de nuestra secta de la espada espiritual. Aunque realmente no quiero ser el maldito líder de la Alianza de Artes Marciales. Pero la señorita Lin y la señorita Fu Lin, todas ellas son mis amigas. No permitiré que nadie dañe a mis amigas. ¿Qué tipo de técnica demoníaca es el dominio sonoro del clan demonio? Señor, la técnica secreta del dominio sónico fue creada únicamente por el dios demonio. Usa la música para perturbar la mente y crear ilusiones. Una vez que caes en el ritmo del dominio sónico, inmediatamente sufrirás una desviación de cultivo. Debes tener cuidado. Señor Li, vaya usted primero. Fu Lin y yo cubriremos la retaguardia. De acuerdo, iré yo primero. Ve. Puedes siquiera irte. Li Changshan. El señor dios demonio ha emitido una orden de muerte. Eres la variable que impide el regreso del dios demonio al poder sobre el mundo. Si no mueres, el dios demonio no estará tranquilo. Lu Yao, el emisario de la luz izquierdo. No eres solo tú. Todos los presentes deben ser enterrados contigo. ¿Poder morir por el señor dios demonio? Sijin, el emisario oscuro derecho. Es un honor para ustedes, hormigas. Puedo darte una oportunidad de vivir. ¿Quién de ustedes se someterá al dios demonio y ejecutará a Li Changshan? Yo rogaré personalmente por ti ante el dios demonio. No es solo un instrumento musical roto. ¿De verdad crees que solo tú posees uno? Li Changshan, de hecho, tú delante de tanta gente estás recogiendo cavando. ¿Qué estás recogiendo? 8 de cada 10 veces está jugando trucos de nuevo. 2 enviados. Li Changshan está lleno de trucos. La demora conduce a problemas. Por favor, actúen de inmediato. Cuando suena la zgona, 10.000 yen de oro aparecen entre todos los instrumentos musicales. La zgona reina suprema. Señor. Esto es. Ni siquiera reconoces una zgona.
Señor. Los artefactos mágicos del clan demonio son asombrosos. Una vez que se tocan, nosotros seremos todos completamente destruidos. ¿Cómo puedes ahora seguir de humor para bromear? Soy cauteloso por naturaleza, y odio bromear más que nada. Esta es buena. Puede romper los remanentes demoníacos, los implementos mágicos en sus manos. Li Changsheng, ¿sabes cuán fuerte es el poder de los 2 emisarios? Una vez que suene la música, este lugar colapsará, y tú te convertirás instantáneamente en polvo. El ancestro bestia es una lección aprendida del pasado. Decenas de miles de años de cultivo. No pudieron resistir un solo ataque de los 2 emisarios. ¿Crees que eres digno de atacar? Viejo ancestro, ¿por qué no nos rendimos? Quiere someterse al clan demonio. Yo, Lin Kai-Yao, preferiría morir antes que rendirme. Mi raza bestia está dispuesta a vivir y morir junto al Señor. Es un placer morir por el confidente de uno. Verdaderamente conmovedor. Entonces, vayamos todos juntos al infierno. Li Changsheng, veamos cuánto tiempo puedes resistir. Si me preguntas a mí, probablemente ya esté temblando de miedo. Se convertirá en un montón de ceniza inmediatamente. Señor Li, apúrese y váyase. Ya no podemos resistir más. Poder morir por el Señor Li es el honor que Fu Lin ha cultivado durante decenas de miles de años. Ninguno de ustedes morirá. De hecho, resistió el ataque del dominio sónico. ¿Cómo es esto posible? No morimos. Fue el Señor Li. El Señor Li nos salvó. Imposible. El emisario de la luz izquierdo y el emisario de la oscuridad derecho atacaron juntos. Incluso ese viejo de la secta de la espada espiritual no pudo resistirlo. ¿Cómo podría Li Changsheng, rechazado por la secta de la espada espiritual, posiblemente estar completamente ileso? No solo está ileso, está incluso devolviendo el ataque de dominio sónico de los emisarios izquierdo y derecho. Dos emisarios. ¿Cómo están ustedes dos? Li Changsheng está perturbando las mentes del Luo Yao y la mía. Nuestros mares de Kui están agitándose ahora. Sentimos que la energía demoníaca dentro de nosotros está a punto de estallar. Nosotros dos en el clan demonio estamos solo por debajo de una persona y por encima de 10.000. ¿Cuál es exactamente tu nivel de cultivación para poder tan fácilmente romper el dominio sónico del clan demonio? No puede ser él. No puedo sentir ninguna fluctuación de energía espiritual en él. Debe ser. Esa Suona. Esa Suona contiene el poder de la deificación antigua. Este chico, ¿de dónde sacó tantos implementos mágicos raros? Debe ser ese viejo inmortal de la secta de la espada espiritual. ¿Quién se los dio? Pero no entiendo. Aunque él claramente ha sido expulsado de la secta de la espada espiritual, ¿por qué el inmortal Taishen sigue protegiendo tanto a los suyos? Si no lo vencemos, no lo vencemos. ¿Por qué poner tantas excusas? Señor, los remanentes del clan demonio no deben ser perdonados. Persigue rápidamente la victoria. Envía a estas dos demonias al 18º nivel del infierno, para que nunca puedan encontrar la paz en la eternidad. Y ahí están Chen Chuanbin y la hija abandonada de mi familia Lin. Ellos son los principales culpables. Mátenlos primero. Li Changsheng, ¿tú qué estás haciendo? Li Changsheng, te aconsejo que no actúes imprudentemente. Detrás de nosotros está el gran dios demonio. Él mata sin pestañear. Enfrentando la muerte y aún así negándose a arrepentirse. Provocaste al señor Li primero. Y luego se confabuló con el clan demonio. Esto ha sido durante mucho tiempo un delito capital. La última vez en la montaña Xieyue, ¿el señor Li te perdonó la vida? ¿Te negaste a retroceder y chocaste contra un callejón sin salida? Hoy es tu día de la muerte. Li Changsheng, no. Señor Li, ¿yo?
al lado del dios demonio. Estas dos chicas se ven bastante bien. Ustedes son los enviados izquierdo y derecho del tren demonio, ¿verdad? Sí, y que sí lo somos. Somos las confidentes más confiables del dios demonio. Si nos lastimas, cuando el gran dios demonio emerja, él ciertamente te desollará vivo y te arrancará los tendones. Toda esta lucha y matanza daña demasiado la armonía. Ustedes me ayudan a pasarle un mensaje al dios demonio, ¿de acuerdo? Solo digan que yo, Li Changshan, no tengo intención de ser su enemigo. Y pídanle que no me moleste. Pueden hacer eso. Señor Lee. Está buscando la paz con el clan demonio. ¿Qué sabes tú? En aquel entonces, el dios demonio fue suprimido conjuntamente por los tres puros, razón por la cual fue sellado en el ojo del mar del norte. Ahora está a punto de emerger. No estoy seguro de poder derrotarlo, por lo tanto, debemos convertir el conflicto en paz. El resurgimiento del dios demonio traerá el desastre al mundo, bajo el cielo. Solo el señor Lee puede erradicar a los demonios malvados, pero debido a la cautela, el señor Lee no actuará. Inaceptable. Debemos pensar en una manera. El significado implícito del señor Lee es que él quiere a tu dios demonio para presentarse y disculparse humildemente. De lo contrario, el señor Lee irá personalmente y le quitará la vida. ¿Por qué no te retiras ahora mismo? Y transmites sinceramente el mensaje del señor Lee al dios demonio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? Un problema que claramente podría resolverse pacíficamente. ¿Por qué debes insistir en volcar la mesa? Señor, no se puede confiar en las palabras del clan demonio. Debemos erradicarlos rápidamente. El clan demonio siempre quiso esclavizar a la humanidad. La paz es fundamentalmente imposible. Matarlos es solo una cuestión de conveniencia. Joven maestro Chen, ¿qué te pasa? Si no me he equivocado, él, Li Changshan, desconfía del dios demonio. Bueno para nada. Intentando huir. No es de extrañar que quiera buscar la paz con el dios demonio. Debe saber que sus propias fuerzas no son rival para el dios demonio. Está haciendo todo lo posible para salvar su vida. ¿Qué está pasando? Es un terremoto. El dios demonio ha escapado de las restricciones del ojo del mar del norte y ha regresado al mundo humano. Li Changshan, el dios demonio llegará aquí pronto. El poder del dios demonio está muy por encima de mí y de Xiejin. Las grandes figuras que murieron a sus manos en aquel entonces son demasiado numerosas para contarlas. Si no quieres morir y que tu Dao se extinga, entonces date prisa y corre por tu vida. El año, mes y día de Jin están aquí. Aún no estoy listo. ¿Cómo salió el dios demonio? Señor Lee, ¿qué va a hacer? El dios demonio no es un ser ordinario. Necesito prepararme. Esto es un talismán espiritual de la secta de la espada espiritual. Necesito pedirle a mi maestro que baje de la montaña para echarme una mano. Solo pensar en pedir ayuda cuando la muerte está sobre ti. No es demasiado tarde. ¿Se acabó? Está aquí tan pronto. Secta de la espada espiritual. Maestro, es el talismán de comando del hermano menor Changshan. El hermano menor Changshan está solicitando ayuda de la secta de la espada espiritual. Estás hablando de ese mocoso apestoso, atravesando el universo. Ya es invencible en este mundo. Incluso si el dios demonio es poderoso, no es rival para él. Después de experimentar tantas tribulaciones, este hábito suyo de ser excesivamente cauteloso todavía no ha cambiado. ¿Qué debemos hacer, maestro? El hermano menor Changshan está pidiendo ayuda. ¿Debemos ir o no? Después de todo, soy su maestro. Si hago la vista gorda, iría en contra de mi deber como maestro. ¿Qué te parece esto? Haz un viaje por mí y dale su espada al hermano menor Changshan. Reino demoníaco. Hermano senior. Tienen refuerzos. ¿Qué hay que temer? Las artes marciales del dios demonio son incomparables. Si vienen 1000 personas,
1000 personas morirán. Solo será un cadáver más. Lo sabía. El maestro no me abandonaría, que se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. Hermano senior, ¿por qué eres tú? ¿Dónde está el maestro? El maestro dijo que temía ser implicado. Y me dijo que te entregara tu espada. Ya que la espada ha sido entregada, entonces el hermano senior se retirará primero. Cuídate. Hermano menor Chang Shen, el maestro instruyó que no te dejara decir que eres su discípulo. Recuerda esto bien. Maldita sea. Así que realmente vas a quedarte mirando mientras muero. Viejo, si eres desalmado, entonces no me culpes por ser injusto. Dios demonio. Soy un discípulo del inmortal Taishan de la secta de la espada espiritual. Todas las habilidades que poseo me fueron enseñadas por él. Ese viejo es en realidad un maestro inigualable en el mundo. Ahora mismo, está en la secta de la espada espiritual. La dirección es Montaña Fankunensi Chou. La tercera morada cueva al este. Dios demonio. ¿Por qué no vas tras mi maestro? Si la viga superior no está recta, la viga inferior estará torcida. Así que este hábito de aferrarse a la vida y temer a la muerte fue enseñado por tu maestro. ¿Tienes la intención de atraer al señor Dios demonio a la secta de la espada espiritual y luego aprovechar la oportunidad para escapar? La estratagema de alejar al tigre de la montaña. El señor Dios demonio no caerá en ese truco. Señor, ya no hay escapatoria. Use rápidamente su espada para golpearlo. Señor, si no actúa ahora, una vez que el Dios demonio termine de acumular poder, será un movimiento asesino que destruirá el mundo. Va el señor a desenvainar su espada. Desenvainar la espada o no desenvainarla no hace ninguna diferencia. Hoy, el único que morirá eres tú, Li Changshan. ¿Tienes algún último deseo que transmitir? Considerando que una vez tuvimos un compromiso, te ayudaré a cumplirlos. Li Changshan. Posees el hueso supremo y el tercer ojo divino. Eres el mejor cuerpo físico en este mundo. El cuerpo físico de Chen Yuanshen ya se ha deteriorado. Después de que te mate, este Venerable tomará posesión de tu cuerpo. Verdaderamente no esperaba que quien finalmente lucharía contra el dios demonio sería yo, un cultivador errante inexperto. Todavía no he tenido un descendiente. Si realmente muero, entonces mi familia Li no se cortará el linaje. ¿Qué tal si hacemos un trato? Espera hasta que haya consumado el matrimonio, luego luchamos. Y déjame Li Changshan ser digno de los ancestros de la familia Li. Señor, con un gran enemigo justo delante de nosotros, ¿cómo puede todavía tener la mente para hablar de romance y niños? Espere hasta que ganemos esta batalla. Si Yao y yo, ambas nos casaremos con usted. Señor, desenvaine su espada rápidamente. Buscando la muerte. The film was translated and narrated by M Media. Kai Yao. Lin Kai Yao, ¿por qué recibiste un golpe del dios demonio por mí? Puedo manejarlo completamente yo solo. Aunque no dudo de su fuerza. Pero todo está sujeto a cambios. Si usted es realmente asesinado por el dios demonio, no tendré una oportunidad con usted más tarde. Vieja. Qué tonta enamorada. Habiendo cultivado durante 200 años, está a punto de convertirse en inmortal. Morir y que su cultivo se extinga por este pedazo de basura. Ancestro, viste claramente a Li Changshen que esta vez él es quien causó tu muerte. Pero no tienes que preocuparte. Te ayudaré a administrar bien la familia Lin. No he probado el sabor de esta mujer todavía. ¿Cómo pudo morir así sin más? Todo es mi culpa. Fui demasiado cauteloso. No actué antes. Si hubiera actuado un poco antes, no habría costado su vida. Ya que ustedes dos son tan reacios a separarse, entonces los enviaré a su camino. Baja y reúnete.
Señor, tenga cuidado. Hace 30.000 años. Los tres puros te sellaron en el ojo del mar del norte. Hoy. Li Changshan, absolutamente no. Voy a aniquilarte por completo. Li Changshan, desafiando al cielo y la tierra con su espada. Señor, suelte la carga de la cautela excesiva. Qué aterrador Kui de espada. Está absorbiendo la energía espiritual entre el cielo y la tierra, lavando flores y purificando espada. El Kui de espada penetra el cielo y la tierra. La intención asesina sacude los 9 cielos. Señor Dios demonio, los tres puros unieron fuerzas hace 30.000 años, no poseían un aura tan aterradora. No deseo ser enemigo de nadie. Eres tú quien insiste en obligarme a hacer esto. Dios demonio, perro viejo. Hoy sin duda cortaré tu cabeza de perro, para consolar el espíritu de Kai Yao en el cielo. Li Changsheng. Morirás si no presumes. No creas que, solo porque usas una espada y convocas fenómenos celestiales, puedes asustar al dios demonio. Si realmente tuvieras la habilidad, ¿cómo pudiste haber permitido que la mujer que amas muriera? Ponerse en evidencia y engañar a otros. Completamente ridículo. Sinceramente, siento que no valió la pena para el ancestro. Eliminando demonios entre el cielo y la tierra. Empuñando una espada para ejecutar espíritus malignos. Villano. Muere. Los tres puros me reprimieron durante 30.000 años. He estado en el ojo del mar del norte, cultivando diligentemente durante 30.000 años. Nadie puede hacerme nada. Tú tampoco podrás. ¡Qué chi de espada tan poderoso! ¿Acaso sigo sin ser capaz? Mi chi de espada ya es como un arco iris. Demonios, monstruos, fantasmas y espectros. ¿Cómo te atreves a venir a este mundo mortal? Mata. El dios demonio está muerto. Un golpe de espada partió al dios demonio, ejecutado con un solo golpe de espada. Podría ser esta la verdadera fuerza The del film señor was Lee. translated and Todo ha narrated terminado. by M Media. Señor Lee, me equivoqué. Por favor, no me mates, ¿de acuerdo? Yo mismo lisiaré mi cultivo. Secciona tus meridianos. Lárgate. Pensé que estaría solo para siempre. Hasta justo ahora. Moriste tratando de besarme. Me di cuenta que he conocido el amor verdadero. Entonces debe tratarme bien, ¿sabe? Dios mío, eso me asustó. ¿Estás bien? Tengo la túnica Dharma de grado inmortal que me dio el señor. Por supuesto que estoy bien. Entonces tú. Si no hubiera fingido mi muerte, ¿cómo podrías deshacerte de tu defecto de ser demasiado cauteloso? No estás bien. Señor Lee. Señorita Lin. Ella está embarazada. Embarazada. ¿De quién es el niño? Tú. Solo tú en el Valle del Muerto. Me tocaste cuando me salvaste. Dime de quién es el hijo. No usamos protección en ese momento. Fui verdaderamente demasiado descuidado. ¿De qué estás hablando?